Buenos días, jóvenes. En este segundo periodo vamos a estudiar los gases. Para ello vamos a empezar por recordar los estados de agregación de la materia que vimos el año anterior. Los estados de agregación de la materia, como sabemos, son varios. Además de los que vemos en la pantalla, tenemos otros como el superfluido, el hielo condensado, pero nosotros en décimo estudiamos estos tres estados de la materia porque son los que vemos y tenemos contacto de ellos directamente. Entonces vemos en la diapositiva las diferencias entre los tres estados de la materia en cuanto a su estructura molecular. Fíjense ustedes que los gases, sus moléculas tienen alta energía cinética, es decir, están en constante movimiento, bastante movimiento, mientras que en los líquidos la distancia entre las moléculas es menor y el movimiento es menor. En los sólidos todavía es mucho menor, tanto que no se mueven las moléculas. Eso hace que los gases sean unas sustancias que tengan gran expansibilidad. Es decir, si nosotros abrimos este recipiente, ellos ocuparán, esas moléculas ocuparán el mayor espacio posible. Además, esto hace que los gases no tengan un volumen ni una forma definida, debido a que si yo abro este recipiente van a tomar la forma del recipiente que los contenga. En este caso ocuparían todo este espacio. Listo, entonces ellos ocupan el volumen del recipiente que en el momento los contenga. Esto básicamente le da características específicas. Aquí vemos en esta diapositiva cómo influye la temperatura cuando o para que un estado para una sustancia pase de un estado a otro. Fíjense ustedes que para pasar de un estado sólido a un estado gaseoso se necesita aumentar la temperatura. ¿Y qué es lo que sucede internamente? Sucede que aumenta la fuerza de dispersión, haciendo que las moléculas se dispersen y tomen las características de un gas. Entonces, a menor temperatura sería lo contrario. Si disminuimos la temperatura, hay menor agitación térmica y hay mayor fuerza de cohesión, y por eso las sustancias pueden pasar de un estado líquido o de un estado gaseoso a un estado sólido. Mirando este gráfico podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuál de las dos fuerzas predomina en el estado sólido? Ustedes la responderán mirando la gráfica. ¿En cuál estado se presenta equilibrio entre las fuerzas de cohesión y de dispersión? ¿Qué concluyes acerca de la fuerza de dispersión en los gases? ¿Cómo es la fuerza de dispersión en los gases? ¿Alta o baja? ¿En qué relación existe entre la temperatura y las fuerzas de dispersión y las fuerzas de cohesión? Es decir, si aumentó la temperatura, ¿qué pasa con las fuerzas de cohesión? ¿Disminuyen o aumentan? Y lo contrario. Bien, entonces vamos a referirnos específicamente a los gases. Los gases son muy importantes y tienen demasiadas aplicaciones para la vida. Uno de los gases más importantes para que pueda existir la vida es el oxígeno. Algunas personas no pueden tomar directamente el oxígeno del aire y por eso hay que destilarlo, envasarlo en unos tanques, y es el video que yo les presento también en un link que les envié. Ahí se explica cómo se comprime el oxígeno, cómo se destila primero del aire y luego cómo se comprime en un tanque de almacenamiento. Los gases tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la olla a presión podemos observar una de las leyes de los gases. En la olla a presión, esa temperatura, el aumento de la temperatura hace que aumente la presión de los gases, la presión interna del gas, y eso hace que se ablanden más rápido los alimentos. Otra aplicación es en los refrescos, en la gaseosa. Se llama gaseosa precisamente porque tiene un gas comprimido, que es el dióxido de carbono.
En los últimos años se ha estudiado mucho más los gases debido a su influencia en el medio ambiente. Listo. Otra aplicación es en los globos aerostáticos y muchas aplicaciones de los gases a nivel industrial y a nivel medicinal. Hablando de los gases medicinales y en esta época de pandemia, que se habla mucho acerca de ellos debido a que el COVID-19 produce una insuficiencia respiratoria y se necesita un soporte respiratorio, entonces se están utilizando mucho más los gases medicinales. Los gases medicinales son medicamentos que se utilizan como anestésicos, se utilizan para diagnosticar enfermedades, se utilizan para reanimar, etc. Dentro de los más utilizados tenemos el oxígeno, como les había dicho, el aire medicinal, el óxido nitroso, el vacío medicinal. Hay otros. Este óxido nitroso es el óxido de la risa, ampliamente utilizado en las cirugías como anestésico. Produce risa y luego produce sueño. Dentro de las propiedades de los gases tenemos la alta difusión, la compresibilidad, la baja densidad, la expansión máxima. Entonces, ¿qué es la difusión? La difusión es la facilidad que tienen los gases para mezclarse entre sí. Cuando nosotros tenemos dos o más gases, como vemos en la figura, si nosotros abrimos este recipiente y sale este gas y se mezcla rápido con el otro, muy rápido, debido a que los gases, como lo habíamos dicho, tienen altas fuerzas de dispersión y poca fuerza o nula fuerza de atracción intermolecular. Esto hace que se difundan, se mezclen rápidamente. Otra característica, otra propiedad es la compresibilidad. Debido a que hay mucha distancia entre una molécula y otra, entonces ese espacio se puede lograr comprimir el gas, así como lo vemos en este ejemplo de las jeringas. Si nosotros tapamos la boquilla de la jeringa y hacemos presión sobre el émbolo de la jeringa, el aire se puede, o el gas que está dentro de la jeringa se puede comprimir y se utiliza mucho para su empaque. De igual forma, como ya lo había explicado, no tienen forma ni volumen definido debido a su alta energía cinética. Son intangibles, no podemos agarrar un puñado de gas, un puñado de aire, un puñado de oxígeno. La mayoría son incoloros e insaboros, no tienen sabor. Algunos gases, como los gases también, la mayoría son inoloros, algunos gases se les coloca olor para poder identificarlos cuando hay escape, por ejemplo. Por ejemplo, el gas que se usa para cocinar, el gas propano, se le echa un olor para saber cuando hay escape. Otra propiedad muy importante y que tiene mucha aplicabilidad es la baja densidad. Los gases, como ocupan altos volúmenes y su masa es pequeña, entonces su densidad es muy baja. Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Debido a que la masa es poca en comparación con su gran volumen, entonces la densidad es baja. Y si encontramos gases a altas temperaturas, estos gases todavía se van más hacia arriba. Recuerden que entre más baja la densidad, igual que los líquidos, la sustancia se va hacia arriba y esto es una aplicación para la ubicación de los aires acondicionados. Se ubican arriba en las habitaciones debido precisamente a que tienen más baja densidad. Los gases están más calientes arriba porque tienen más baja densidad. Además, tienen una expansión máxima. Al tener, como lo dije ahorita, al tener gran volumen o gran separación, gran distancia entre una molécula y la otra y alta energía cinética, ellos ocupan el mayor espacio posible. Ahora estudiemos las variables de los gases.
hay 4 variables que me definen un gas. Esto es muy importante que las tengamos muy presentes y muy claras ahora que trabajemos en la próxima sesión, en el próximo video que les voy a explicar las leyes de los gases. Entonces, ¿cuáles son las variables que definen un gas? Son la presión, el volumen, la temperatura y la masa. Entonces, empecemos con la presión. La presión, como ustedes vieron en física, es la fuerza por unidad de área. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que la presión se expresa en atmósferas, ATM. Cuando veamos esta unidad ATM, estamos refiriéndonos a presión, atmósferas. Otra unidad con que se expresa la presión son milímetros de mercurio, los pascales y kilopascales. Son las más utilizadas. Debemos tener en cuenta dos conceptos importantes en la presión de un gas, y es la presión interna y la presión externa del gas. Entonces, la presión interna del gas es la presión que ejerce el gas cuando está dentro de un recipiente. Dentro de un recipiente, el gas está en constante movimiento y choca contra las paredes del recipiente, así como la olla a presión. Cuando el vapor de agua, que es el gas, aumentamos la temperatura, hay más choque contra las paredes del recipiente de la olla. Esta es la presión interna. Y la presión externa es la presión ejercida sobre el gas. Ya, por ejemplo, como cuando veíamos la jeringa, cuando presionamos el émbolo, esa es la presión externa. Otra importante definición que debemos tener claro y que el año pasado lo vimos también es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra y que varía de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar. A mayor altura, si estamos a mayor altura, por ejemplo en una ciudad como Bogotá, que está a mayor altura, está a muchos metros sobre el nivel del mar, hay menos aire que soportar, entonces la presión es menor, la presión atmosférica es menor. En cambio, en las ciudades como las costeras, aquí donde estamos nosotros, Corozal, Sincelejo, todas estas ciudades de la costa, estamos sobre el nivel del mar, es decir, que tenemos más aire para soportar y por tanto la presión atmosférica es mayor. La presión atmosférica la medimos con un barómetro, así como lo muestro aquí en la figura. Este es el barómetro inventado por el señor Torricelli, por eso la presión también se expresa en torr. Y este es un manómetro, que es el aparato con que medimos la presión interna de los gases. Como les había dicho, son 4 variables. Entonces llevamos la presión, segunda variable, el volumen. El volumen, como vimos, es el espacio que ocupa un cuerpo. En este caso es el espacio que ocupa un gas. Vamos a tener en cuenta entonces el volumen del gas. Para tener en cuenta el volumen del gas es el volumen del recipiente que contiene al gas. Y lo vamos a expresar en metro cúbico, centímetro cúbico, litros o mililitros. En el Sistema Internacional de Unidades utilizamos un litro. Entonces recordemos que un litro es igual a 1000 mililitros, si queremos pasar de la unidad de litros a mililitros o viceversa. La tercera variable es la temperatura, que es el grado de movimiento de las partículas de un sistema. Es la propiedad que determina el flujo de calor. Y la vamos a expresar en grados Kelvin, que es la temperatura absoluta y la temperatura del Sistema Internacional de Unidades. Como acá en Latinoamérica, utilizamos grados centígrados, entonces aquí les recuerdo la fórmula para pasar de grados centígrados a grado Kelvin. Simplemente sumamos los grados centígrados que nos dan, le sumamos 273. Por ejemplo, si la temperatura está a 30 grados centígrados, para expresarla en Kelvin, le sumamos 30 más 273. Daría 303 Kelvin. Y por último, la masa. La masa se representa la cantidad de materia del gas, como nosotros sabemos, y en
las leyes de los gases las vamos a expresar en mol. Entonces recuerden que un mol de cualquier sustancia equivale a su masa molecular. Entonces los gases no tienen la misma masa. Un mol, por ejemplo, de oxígeno tiene 32 gramos. Un mol de nitrógeno tiene 28 gramos. Entonces la masa la vamos a expresar en mol. Aquí está un resumen de las 4 variables y en las unidades que se expresan. Además, les explico que en condiciones normales tienen unos datos ya estudiados, ya investigados y están aquí en esta tabla. Por ejemplo, tenemos presión, se expresa en atmósferas. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Esto es una equivalencia. Volumen se expresa en litros, temperatura en Kelvin y masa en mol. Se ha estudiado, se ha investigado que se dice que un gas en condiciones normales tiene estos datos, estos valores. Es decir, un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros, tiene una temperatura de 273 Kelvin y una presión de una atmósfera. Con estos datos se halló la constante de los gases. Con esto trabajamos, pero para hallar la constante de los gases, y es bueno que ustedes tengan esta información. En la próxima sesión vamos a ver la teoría cinética molecular de los gases y las leyes de los gases. Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Espero que les sirva este video.